Es domingo, 22 de abril de 1984. En la estación de Francia de Barcelona hay mucho movimiento. Viajeros que corren, maletas que ruedan, trenes que llegan y parten. Es una mañana como cualquier otra, hasta que un hombre aparca su coche. Entra en la estación con 3 niños pequeños, los sienta en un banco y se va, sin decir nada, sin volver la vista atrás. Para siempre. Los 3 niños se llaman Elvira, Richie y Ramón. Tienen 2, 4 y 6 años. Durante varias horas recorren la estación como haría cualquier niño. Suben y bajan de vagones, corren por los andenes, juegan entre maletas y viajeros. Son inconscientes del peligro, inconscientes del abandono, hasta que el revisor se fija en ellos y les hace la pregunta más elemental del mundo: ¿dónde están vuestros padres? Los niños no saben qué responder y nadie vuelve a buscarlos jamás. Bienvenido a Aprende Español con Historias. Hoy os traigo una historia real que combina abandono, identidad, crimen y búsqueda. Una historia que tardó 40 años en contarse. Se llama Abandonados y es una docuserie de 4 episodios disponible en Disney Plus, dirigida por el periodista catalán Carles Porta. ¡Vamos allá! Imaginad por un momento que tenéis 6 años, que de pronto estáis solos en una gran estación de tren, que no sabéis cómo os llamáis del todo, que no recordáis vuestra dirección, que no podéis explicar quiénes son vuestros padres. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Ramón, el mayor de los 3 hermanos. La imagen de aquellos 3 niños solos en la estación de Francia se convirtió en una de las escenas que son imposibles de olvidar. Un lugar de tránsito lleno de gente y, sin embargo, un vacío enorme. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué estaban allí solos? ¿Y dónde estaban sus padres? Las autoridades no encontraron respuestas inmediatas. Nadie fue a buscarlos. Ningún familiar los reclamó. Poco después del shock inicial, los 3 hermanos fueron adoptados por Marisa y Luis, una pareja de pedagogos barceloneses. 2 personas que les dieron algo que en el momento les faltaba desesperadamente: un hogar, estabilidad y cariño. Y aquí viene algo importante para entender toda esta historia. Elvira, Richie y Ramón no crecieron traumatizados ni amargados. Crecieron queridos, crecieron protegidos. Y eso, paradójicamente, hizo que muchos años la pregunta sobre sus orígenes quedara relegada, en un segundo plano. Relegar significa poner algo en un lugar secundario, darle menos importancia. Las preguntas estaban ahí, pero no ocupaban el centro de sus vidas. Como dice Elvira con total convicción: para mí, mi madre es Marisa. Sin dudas, sin matices, sin contradicción. Pero aunque la vida siguiera adelante, había algo que persistía bajo la superficie. Elvira casi no conservaba recuerdos de aquella época. Richie los bloqueaba activamente. Y Ramón guardaba imágenes que no sabía bien cómo interpretar. Imágenes demasiado concretas para ser inventadas, pero demasiado fragmentadas para formar un relato coherente. Recordaba casas enormes, coches de lujo, movimientos constantes, situaciones que le daban miedo y, sobre todo, recordaba el silencio. Ese silencio que rodea a las cosas de las que nadie habla. La familia reconoce hoy con cierta ironía que durante años construyeron una teoría para explicarlo todo. Creíamos que nuestros padres podían formar parte de la mafia y que nos habían abandonado para protegernos. Es una teoría comprensible,
¿verdad? Cuando no tienes información, la mente humana tiende a llenar ese vacío con algo, y si los recuerdos incluyen lujo, miedo y huidas, la mafia parece una explicación posible. Lo que descubrieron nada tenía que ver con la mafia, pero sonaba igualmente cinematográfico. Su padre robaba bancos, estuvo en la cárcel y su madre lo dejó todo por él. En la propia familia describe como un amor de película. No era la mafia, pero tampoco una historia sencilla. El periodista Carles Porta, que lidera la investigación de la docuserie, describe con precisión por qué los hermanos tardaron tanto en abrir esta caja. No hablaban de ello porque era invivible. Si tu vida gira constantemente alrededor de intentar averiguar por qué te abandonaron, no puedes vivir tu presente. Y hay una frase de Ramón que lo resume todo todavía mejor. Tenía miedo de perder la vida que tenía ahora. Buscar el pasado implicaba poner en riesgo el equilibrio del presente. Eso es algo que muchos podemos entender, aunque nunca hayamos vivido nada parecido. Entonces, ¿qué fue lo que cambió todo? La maternidad. Cuando Elvira se convirtió en madre, algo afloró en ella con una fuerza incontenible. Aflorar es un verbo precioso en español. Significa salir a la superficie, como una flor que emerge de la tierra. Aquí lo usamos en sentido figurado. Los recuerdos, las dudas, las preguntas que llevaban tantos años enterradas, afloraron. Elvira quería saber algo tan básico como la fecha exacta de su cumpleaños. Quería entender por qué los habían abandonado. Necesitaba conocer su origen, no para reemplazar su familia adoptiva, sino para completar el rompecabezas de su propia identidad. Y así, en 2020, los tres hermanos emprendieron la búsqueda. Al principio fue casi artesanal. Perfiles genéticos, archivos olvidados, llamadas a desconocidos, registros dispersos, pequeñas pistas habían permanecido enterradas durante décadas. Uno de los primeros aliados fue Giles Tremlett, un periodista británico del diario The Guardian, que llevaba tiempo ayudando a Elvira. Pero llegó un momento en que estaban atascados. Necesitaban más recursos. Fue entonces cuando Carles Porta entró en escena. Porta había escuchado a Elvira contar su historia en radio en 2021 y su instinto periodístico se había activado. Como él mismo explica, hay casos que sabes que esconden algo enorme. El acuerdo fue sencillo y honesto. Los periodistas les ayudaban a investigar y los hermanos le permitían grabar el proceso. Así nació Abandonados. Y aquí es donde la historia se convierte en una montaña rusa. Conforme avanzaba la investigación, empezaron a aparecer cosas que nadie esperaba. Familiares biológicos, fotografías antiguas, testimonios totalmente inesperados. Los hermanos viajaron a Madrid y se reencontraron con parte de su familia de sangre. Allí descubrieron algo que desmontaba muchas de las hipótesis iniciales. Las fotografías mostraban escenas cotidianas, una familia unida, momentos de cariño, una vida que no encajaba con el retrato de unos padres que abandonan a sus hijos sin mirar atrás. Entonces surgió la gran pregunta: si querían a sus hijos, ¿por qué desaparecieron? Las pistas llevaron al equipo de investigación más allá de España. Primero a París, luego a Bélgica. Cada respuesta abría una nueva pregunta. Cada descubrimiento conducía a una historia todavía más compleja. Nuevos testimonios apuntaban a que el entorno de los padres estaba
relacionado con situaciones de enorme peligro. Huidas, amenazas, crimen. Uno de los momentos más impactantes de toda la serie ocurre cuando Elvira ve por primera vez una fotografía física de sus padres biológicos. No en una pantalla, una fotografía de papel que puede tocar con las manos. Ella lo describe así: me impactó muchísimo, flipé, pero más todavía ver a familiares míos. Ese momento, la materialización física de un pasado que durante años había parecido casi imaginario, es probablemente el corazón emocional de toda la serie. Hoy, Elvira, Richie y Ramón saben cosas que antes no sabían. Saben quiénes eran sus padres biológicos. Saben dónde nacieron. Conocen su fecha real de cumpleaños. Han encontrado su familia de sangre. Han ensamblado muchos fragmentos de la vida que tenían antes del abandono. Ensamblar significa unir piezas para formar algo completo. Aquí lo usamos de forma figurada. Han juntado fragmentos de memoria y de historia para reconstruir su identidad. Pero todavía queda la incógnita. Y uso la palabra incógnita con toda la intención. En matemáticas, la incógnita es la X, el dato que no conocemos y que queremos averiguar. En esta historia, la gran incógnita es: ¿dónde están sus padres? ¿Qué ocurrió realmente con ellos? ¿Siguen vivos? Carles Porta es claro: la investigación no termina cuando termina la docuserie. Como él mismo dice, seguiremos hasta que nos permita la vida. Y quizá eso sea lo más importante de todo, que después de 40 años la búsqueda ya no se perderá en el silencio. Elvira, Richie y Ramón ya no son solo aquellos 3 niños sentados en un banco de la estación de Francia. Son 3 adultos que han conseguido reconstruir parte de su identidad, que tienen un origen, unos nombres, unos rostros y unas fotografías que demuestran que aquella vida anterior existió realmente. Y eso, después de 40 años de silencio, no es poco. Hasta aquí el episodio de hoy. Si queréis ver la docuserie completa, la encontráis en Disney Plus, bajo el título Abandonados. Y si tenéis alguna pregunta sobre vocabulario o la gramática de este episodio, podéis leer la newsletter, comentar, darle like y me gusta. Hasta la próxima.